Buen día. El día de hoy vamos a ver lo que es microbiología de la carne. Entonces, vamos a ver cómo los microorganismos los podemos encontrar en la carne y cómo a veces estos microorganismos también nos pueden ser útiles para lograr mejores sabores en la carne. Para empezar, vamos a ver lo que es el concepto de carne. Entonces, la carne la vamos a definir como la porción comestible de canales bovinos, borregos, cabras, cerdos, caballos, pollos, codornices, que incluye tejido muscular y órganos. Cuando nos referimos a los órganos, nos referimos a esos órganos que son comestibles como el hígado, los riñones y cualquier otra parte del animal que podamos incluir en la dieta alimenticia. La composición de la carne, como en forma general, eh, la carne tiene esta composición, va a variar dependiendo del tipo de animal, dependiendo del alimento que consume el animal, así pueden ir variando. Entonces, vamos a ver que la carne tiene 75% de proteínas, 75% de agua, tiene 19% de proteína, 2.5% de grasa, 1.2 de carbohidratos, compuestos solubles, nitrogenados como aminoácidos, creatininas y otros compuestos, tiene el 1.65, tiene compuestos inorgánicos como fósforo, potasio, sodio, en 0.65 y tiene vitaminas y sobre todo en la carne vamos a encontrar las vitaminas del complejo B. Entonces, también vamos a ver. Si vemos diferentes productos o diferentes tipos de carne, vamos a ver que así también van a ir variando. Por ejemplo, la carne de vaca en una hamburguesa, o sea, en una hamburguesa cuando ustedes ya molieron la carne, la prepararon, entonces vamos a encontrar que solo tiene el 55% de agua porque lógicamente por el procesado la carne va a perder agua. Tiene 16% de proteína y tiene 28% de grasa. Vean la diferencia, tiene 28% de grasa porque normalmente en la carne de hamburguesa se agrega precisamente la parte grasa. La carne de vaca que no está procesada en el sentido de que no está molida, sino la carne completa, tiene 69% de grasa, no tiene carbohidratos, 19.5% de proteína, 11% de grasa y 1% de ceniza. Si vemos la mortadela, tiene 62% de agua, 3.6 de carbohidratos, 14.8 de proteína y vean la cantidad de grasa que iba aumentando. 15.9 de grasa, 3.3 de cenizas. Las cenizas son los minerales, sodio, potasio, magnesio, fósforo. En el pollo vamos a encontrar que solo de agua tiene 71%, 0 de carbohidratos, 20% de proteína, 7.2 de grasa y 1.1 de ceniza. Es una de las razones por las cuales en la nutrición los nutricionistas a usted lo promueven el consumo de pollo porque si se fijan no tiene carbohidratos y la grasa en comparación con la carne de vaca es baja. La carne de cordero 66 de agua, 17 de proteína, 14.8 de grasa y 0.9 de ceniza. El hígado tiene 69 de agua, 6% de carbohidratos, 19% de proteína, 3.2 de grasa. Si se fijan, el hígado es rico en proteína. La carne de cerdo tiene 42 de agua, 0 de carbohidratos, 11.9 de proteínas, pero miren la cantidad de grasa que tiene la carne de cerdo, 45% de grasa. El pavo medio graso tiene 58% de agua, 20 de proteína y 20 de parte grasa. Esa es la composición química. ¿Por qué vemos la composición química? Porque si se recuerda, ¿verdad? En microbiología general ustedes vieron los medios de cultivo. Entonces, si se fijan ustedes, la carne tiene suficientes nutrientes como para que nosotros podamos cultivar ahí los microorganismos. De hecho,
muchos de los medios de cultivo traen extracto de carne dentro de su composición química precisamente que proporciona suficientes nutrientes como para que los microorganismos puedan crecer muy bien. Entonces, si nosotros nos descuidamos, en una porción de carne pueden crecer miles de millones de microorganismos. ¿Por qué es importante conocer de microbiología de alimentos en lo que es la carne? Pues vean, no podemos hablar de inocuidad de alimentos si no tenemos los conceptos claros de microbiología, y no podemos hablar de inocuidad de alimentos cárnicos sin conocer los conceptos claves de lo que es la calidad microbiológica de las carnes. Entonces, de la calidad microbiológica de la carne dependen muchas cosas, pero para que nosotros podamos entenderlo, entonces nos ayuda, la determinación de la calidad microbiológica de la carne nos ayuda en lo que es la inocuidad alimenticia. O sea, nosotros podemos proporcionar un producto que va a ser inocuo para el consumidor, que es una de las finalidades cuando producimos alimentos. Por medio de los microorganismos que pueden estar en la carne, pueden ocasionar enfermedades. Entonces nos compete por eso conocer de microbiología para saber qué microorganismos pueden vehicular a través de la carne y causar enfermedades. E incide sobre la vida útil y aceptación del producto. ¿Por qué sobre la vida útil? Porque los microorganismos son una de las partes que me va a causar el deterioro de las carnes. O sea, ya les expliqué, ya vimos los nutrientes, ya sabemos que es un medio de cultivo excelente para los microorganismos. Solo es que nosotros les demos las condiciones adecuadas y los microorganismos van a crecer muy bien en la carne. Entonces, por eso debemos de conocer lo que son los aspectos de calidad microbiológica para evitar precisamente que nuestros productos se deterioren, que por medio de la carne nos enfermemos, y garantizar, lo más importante, es lograr garantizar la inocuidad alimenticia. ¿De dónde proceden los microorganismos? Vean, la mayoría de los tejidos comestibles, cuando proceden de un animal sano, en teoría son estériles. O sea, si yo corto un pedazo de músculo de un animal que no es expuesto al ambiente, esperaríamos que este fuera estéril. Este va a dejar de ser estéril cuando rompamos las barreras. O sea, cuando corte la piel, lo abra, entonces ahí entran los microorganismos hacia la carne. Pero en teoría, casi todos los órganos, casi todos, porque no todos, casi todos pues tienen esa condición estéril cuando yo tengo un organismo sano. La muerte del animal se acompaña de una paralización de los sistemas de defensa. ¿Qué queremos decir con esto? Los sistemas de defensa que tienen los animales regulan la cantidad de microorganismos que está dentro del animal. Entonces, hay ahí células, anticuerpos, así como en nosotros los humanos, que están constantemente destruyendo microorganismos que pueden afectar el animal. Pero una vez que el animal muere, esos sistemas de defensa se paralizan. Entonces, felicidad para los microorganismos porque pueden comenzar a multiplicarse y nadie los va a atacar ni los va a detener. Entonces, desde que el animal muere, comienza el proceso post-mortem, el proceso de descomposición post-mortem. Y aquí es donde vienen después los mecanismos de control que vamos a establecer para evitar ese proceso de descomposición por muerte. Dependiendo del tipo de animal, así va a ser el proceso de acelerado. Por ejemplo, si usted tiene un pollo y tiene una carne de res, usted la deja a temperatura ambiente y se va a dar cuenta que el pollo se descompone mucho más rápido que la carne de res, por dos razones, ¿verdad? Una es por la carga microbiana y la otra es por el tipo de proteína, que la del pollo es más fácilmente digerible y más fácilmente utilizable por los microorganismos y más fácilmente descompuesto también por las enzimas que están en el animal. La carne fresca entonces comienza a sufrir modificaciones desde que el animal se sacrifica. O sea,
hasta la forma en que matamos el animal, hasta eso va a incidir en la calidad de carne que nosotros vayamos a producir, ¿verdad? Hasta esa forma. O sea, si por ejemplo usted viene y degolla o corta un cerdo mal, entonces hasta si lo mató mal, si fue muy agresivo para matarlo, si él sufrió mucho, todo eso se ve afectado en lo que es la carne. Y no solo en los animales de sangre caliente, lo mismo sucede con los animales acuáticos. O sea, si yo saco los animales y la muerte de ellos no, o sea, sufren para morir, también se va a ver afectado en su composición. Bueno, esa es después la preparación del canal. O sea, cuando lo dellozamos, cuando sacamos las piezas, la distribución y la venta. En todos esos procesos vamos a encontrar nosotros que los microorganismos se van adheriendo y dependiendo de lo que hagamos, o vamos sumando o vamos restando microorganismos. O vamos preservando nuestro producto o vamos alterando nuestro producto. Entonces, en todo el proceso de obtención del animal, vamos a ver que los microorganismos van a irse agregando. Entonces, de cómo tengamos nuestros animales, va a depender la calidad de producto que nosotros tengamos. En este momento nos vamos a enfocar a ver solo las carnes de animales de sangre caliente. En la próxima clase vamos a ver ya lo que son de los animales acuáticos, ¿verdad? Entonces, las alteraciones de la carne se deben a pueden darse por tres vías: por una acción química, por una acción física o por una acción biológica, ¿verdad? Entonces, por una acción biológica, ¿quiénes van a estar? Los microorganismos. ¿Qué microorganismos? Sobre todo las bacterias, los mohos y las levaduras. También podemos encontrar insectos que van a descomponer las carnes, ¿verdad? También vamos a encontrar enzimas endógenas. Esas enzimas endógenas son enzimas presentes naturalmente en el organismo. Las enzimas exógenas, también vamos a encontrar enzimas exógenas. ¿Cuáles son estas enzimas exógenas que me descomponen la carne? Pues son los microorganismos. Y también vamos a encontrar lo que son los procesos físicos, como son las quemaduras por frío, la exudación, la decoloración luminosa o una coloración anormal. Y los químicos que se deben a un proceso de oxidación, que es la rancidez oxidativa, entonces donde el producto se torna completamente rancio. ¿Qué microorganismos nosotros encontramos comúnmente en la carne? Estos microorganismos normalmente los encontramos en la carne, ¿verdad? Entonces, gran negativos como Acinetobacter, Aeromonas, alcalígenes, Flavobacterium, Moraxella, Pseudomonas, Botrytis y enterobacterias. Normalmente están ahí en la carne. Normalmente ahí las vamos a encontrar, ¿verdad? También podemos encontrar gram positivos como micrococos, estafilococos, bacterias lácticas, lactobacilliae, hongos como Cladosporium, Geotrichum, Sporotrichum, Penicillium, Aspergillus y levaduras como Cándida, Rhodotorula, Trichosporas scotti. Todos estos microorganismos los podemos encontrar comúnmente en lo que es la carne, ¿verdad? Todos van a estar ahí comúnmente en lo que es la carne. Okay. Entonces, estos microorganismos van a estar aquí naturalmente, ¿verdad? Puede ser que a estos microorganismos, además de ellos, llegue un microorganismo patógeno como Mycobacterium tuberculosis, como Salmonella, como Listeria, pero eso va a depender del proceso con el que estemos obteniendo el alimento.
¿Cuáles son las vías de contaminación? Vamos a tener dos tipos de vías de contaminación. Contaminación primaria y contaminación secundaria. ¿A qué nos referimos con contaminación primaria? Contaminación primaria es aquella que ingresa al animal vivo. O sea, cuando nosotros estamos en la producción de ese animal se contamina, ¿verdad? Y ya el animal de por sí mismo ya va contaminado. Por ejemplo, yo puedo tener un ganado que se contamina con micobacterias durante su crecimiento. Lo llevo al matadero y en el matadero, pues ahí Mycobacterium ya va adherido ahí en la carne y es un foco de contaminación. O puede llevar brucela. O estoy produciendo pollos y ya sabemos que el pollo por naturaleza tiene salmonela. Si yo busco salmonela en pollos vivos, voy a encontrar salmonela. Entonces ya sé que por naturaleza va a tener salmonela. Entonces, esos son contaminaciones que llegan al animal, que ingresan al animal vivo cuando yo lo estoy produciendo, porque se comió un pasto contaminado con determinado microorganismo que es patógeno y va a vehicular el patógeno y puede llegar hasta el humano. Contaminación secundaria es aquella cuando lo sacrifico y después del sacrificio, cuando hago el procesado hasta que llegue al consumidor final, toda la cadena productiva. Entonces, esa es la contaminación secundaria. Entonces, siendo así, yo voy a tener diferentes fuentes de contaminación. La primera, que es una contaminación primaria por una infección inicial. Esa infección inicial puede ser endógena y se realiza durante el sacrificio. Se recuerdan que dijimos que la mayor parte de órganos es estéril en teoría. O sea, en teoría el músculo, la carne que nos comemos no debería de tener microorganismos. Pero cuando llevamos al sacrificio el animal, entonces logramos, ahí es donde se da la contaminación, ¿verdad? Por el desollado, el desviscerado. O sea, si cuando usted está cortando, el animal rompe el intestino, las bacterias del intestino le van a contaminar todos los tejidos de la carne. Entonces, la separación en medidas de canales, los cortes que haga, con qué los haga. Entonces, cada vez que corto, ¿verdad? Dependiendo de las zonas que corte, debería de cambiar de cuchillos y hacer una sanitización, el desangrado, el deshuesado. Entonces, en todos esos procesos, yo puedo tener una contaminación endógena. ¿Por qué? Porque puedo llevar los microorganismos patógenos desde un órgano hasta otro, ¿verdad? Por eso es endógena, ¿verdad? Porque los microorganismos ya los trae el animal cuando está vivo, pero en el proceso yo contamino las demás piezas del animal. Rompí intestino y con el mismo cuchillo voy y corto el lomo del animal. Entonces, ¿qué me llevé del intestino? Me llevé Escherichia coli, me llevé salmonella y no sé cuántas otras bacterias más que pudiesen ser patógenas y me voy al músculo. Entonces, de microorganismos endógenos que son propios del animal, yo vengo y por una mala práctica en esa parte, contamino la carne. Por los métodos de sacrificio, minimizan la contaminación, pero van seguidos de lo que es el desangrado, desollado y cuarteado. Entonces, cuando los desangramos, ahí se puede contaminar. Y cuando lo cortamos, entonces ahí también se pueden contaminar. También se va a ver afectada por la forma en que mate el animal, ¿verdad? Porque si lo estresé mucho, ese animal ya comenzó a multiplicar sus microorganismos aún antes de que lo matara. El ambiente es otra fuente de contaminación, ¿verdad? Esa es la superficie externa. En la superficie externa del animal hay un gran número de contaminantes que proceden del suelo, de los charcos, de la paja, del estiércol, con microorganismos que son llevados a la superficie descubierta de la carne fresca. ¿Cómo así? Por ejemplo,
Miren ese cerdo. Ese cerdo está ahí feliz en su charco y él no sabe que, pues, que va para el sacrificio. Lo llevamos al sacrificio y solo medio le ponemos agua, o sea, todas las bacterias y todos los microorganismos que están en ese charco, ahí lo lleva el cerdo. Entonces, si yo no hago una buena higienización de ese cerdo previo a matarlo, lógicamente los microorganismos que están adheridos en las superficies externas del cerdo, cuando cortemos, entran hacia la parte interna y es donde la carne fresca pues es contaminada. La temperatura de los pastos influye en la proporción de microorganismos psicotróficos. Esto va a ir en dependencia de las zonas donde estemos cultivando. En las zonas tropicales, la mayor parte de los microorganismos patógenos crece muy feliz y pasa muy feliz ahí en los pastos. Entonces, dependiendo de la calidad de pasto que le dé al ganado, así va a ser también la cantidad de microorganismos que ese ganado va a tener. Lo mismo sucede con los pollos. Eh, los pollos de granja, la probabilidad de que haya microorganismos patógenos o microorganismos, lógicamente que no sea salmonela, porque ya sabemos que los pollos son portadores de salmonela, es mucho menor porque yo tengo un control del ambiente. Ahora, es mayor en los de traspatio porque ellos andan en cualquier lado del patio y usted no sabe de qué es lo que ellos están alimentando y qué microorganismos están ingiriendo, qué organismos están ingiriendo y de qué manera se pueden estar contaminando. Los utensilios y el manejo que le damos a la carne también es fuente de contaminación. Los ganchos, los cuchillos, las mesas, los molinos, el vehículo en el que lo transportamos, los cajones, las carretillas, los diablos en los que lo subimos. Todo eso puede generar contaminación, ¿verdad? Y es una diferencia muy grande cuando no utilizamos buenas prácticas de higiene en la comercialización de las carnes. O sea, una carne, vean estas mesas, vean el equipo que utiliza esa gente para el procesado, despiezado de la carne. Si se fijan, ellos están con guante, con delantal, con ropa especial, tapado su pelito, con gorro, ¿verdad? Sus guantes. Lo que no tienen acá es boquilla y deberían de tenerla. Y si vemos, muchos de ustedes han ido al mercado y compran carne en el mercado. Y esta es la forma en la que están las personas en el mercado. Tienen el chorizo, tienen el otro y lo tienen acá guindado. Aquí llegan los insectos, como las moscas, que se paran en cualquier lado y cualquier microorganismo que traen de la basura o de otros lados, se la vienen a poner aquí a las carnes. Y de esa manera también pues se contaminan las carnes. Entonces, miren acá cómo tenemos los pollos a temperatura ambiente, cuando ya sabemos nosotros que el pollo con facilidad se descompone y bueno, si lo llevamos así y no lo cocinamos bien, entonces seguro que nos vamos a enfermar. Vean la diferencia. Estas dos personas, este es el mercado normalmente cuando nosotros vamos al mercado. Y es más, este aquí se ve todavía limpio para los lugares en los que a veces nosotros compramos nuestras carnes. Entonces la carne está completamente expuesta, no está guardada en un sitio adecuado, no está refrigerada y pues esta es una fuente de nutrientes riquísima para los microorganismos. Y más en nuestro ambiente, a las temperaturas que tenemos aquí en Choluteca, todavía los microorganismos crecen con más facilidad y sobre todo los microorganismos que son patógenos y los descomponedores que son los que más están a esas temperaturas. Otra fuente de contaminación somos nosotros los humanos. Entonces nosotros podemos contaminar, andamos enfermos y nos fuimos al mercado a vender. Ahí tosimos, ahí estornudamos y todo lo lleva aquí pegado la carne. Entonces, y ahora con el COVID, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las personas enfermas deberían estar en casa y no todo el mundo es consciente de eso. Cuando lo manipulamos, si tomamos la carne y no nos lavamos bien la mano, porque de nada sirve que utilicemos guantes si no los utilizamos adecuadamente.
siempre tenemos que tener buenas prácticas de higiene para el procesado de los alimentos. Entonces, el ser humano es una fuente rica de contaminación donde pueden vehicular cualquier cantidad de patógenos y de microorganismos indicadores como lo es estafilococos, Escherichia coli, que si no tomamos las medidas de control necesarias, entonces nosotros mismos contaminamos la carne con estos microorganismos indicadores. Bueno, esas son las fuentes de contaminación que normalmente vamos a encontrar, ¿verdad? Ahora, hay ciertos factores que influyen en la contaminación de la carne, ¿verdad? Y esos factores son, que ya los vimos en el parcial anterior, por ejemplo, los factores intrínsecos. ¿Cuáles son esos factores intrínsecos? ¿Se recuerdan? Por ahí leyeron sobre el AW, o sea, la actividad acuosa. Entonces, la carne tiene una AW de aproximadamente 0.90-95, donde las bacterias normalmente crecen muy bien, las levaduras también. Entonces los mohos que crecen a 0.80, las bacterias halóficas a 0.75, los osmófilos a 0.60, pero como nosotros tenemos la carne en este rango de 0.90 a 0.95, las bacterias van a ser felices en una carne, porque hay suficiente agua como para que las bacterias se multipliquen. Esa actividad acuosa varía, por ejemplo, cuando es carne seca. Por eso nos dura más tiempo. ¿Por qué? Porque hemos disminuido la actividad acuosa, hemos disminuido la cantidad de agua en la carne, y al disminuir la cantidad de agua en la carne, también disminuimos el rango de microorganismos que se puedan multiplicar. Mientras la carne tenga una AW de 90 o de 95, las bacterias van a ser felices y se van a multiplicar muy bien, porque además ahí están todos los nutrientes que ellas necesitan para multiplicarse. Entonces, por eso utilizamos ciertos medios de conservación, como lo es el secado y el salado, que aquí agregamos dos. La carne seca normalmente es seca y salada. Entonces, estamos tratando de inhibir la mayor parte de microorganismos posible, que no haya suficiente AW y que esté en un medio hipertónico para deshidratar completamente las células. El pH. Bueno, los valores de pH normalmente en la carne fresca son aproximadamente de 5.4 a 5.6. O sea que el color normal de la carne sería este, ¿verdad? Si nosotros le ponemos un indicador, entonces este sería el color normal de la carne. Entonces puedo tener carnes a pH de menos 5.5 y puedo tener a pH arriba. Y vean, el color de la carne varía de acuerdo al pH. Entonces, post-mortem, el pH incrementa a alcanzar valores de 6.5 a 7. Y esos pHs son muy favorables para el crecimiento de microorganismos. ¿Cómo conocemos que tenemos este pH? Por esta coloración de la carne. Entre más vaya disminuyendo esa coloración, más bajo va a ser el pH. Y entre más bajo sea, lo que van a crecer ahí son levaduras. Entre más alto sea, van a crecer lo que son las bacterias. Okay, entonces, vean, los valores de pH aproximados para el crecimiento de algunos microorganismos. Por ejemplo, Escherichia coli va a crecer entre un rango de 4.4 a 9. O sea, que en carne fresca, ella va a crecer muy feliz. Salmonella typhi de 4.5 a 8. Y la carne fresca, ya vimos que llega a un pH de 6, o sea, ellos felices. Streptococcus lactis, lactobacillus sp de 3 a 7. Los hongos desde 1.5 a 11 y las levaduras de 1.5 a 8.5. Esos son los rangos de pH a los cuales van a crecer los microorganismos, así que la carne es un medio ideal para el crecimiento de ellos. La humedad relativa también es importante en el desarrollo de los microorganismos. Por ejemplo, las bacterias se van a desarrollar a una humedad relativa del 91%, las levaduras entre 90 y 94, los mohos entre 85 y 90. Y la carne tiene alrededor del 90% de humedad relativa. Entonces, lo suficiente como para que
los microorganismos aprovechen y puedan crecer muy bien. El potencial de óxido de reducción de la carne constituye una indicación de su capacidad oxidante y reductora. Y ya vamos a ver qué sucede. Para alcanzar un incremento óptimo, algunos microorganismos necesitan condiciones de reducción, o sea, de pérdida de oxígeno, para poder ellos multiplicarse en concentraciones bajas de oxígeno y otras de oxidación, que haya oxígeno. Entonces, es de ahí la importancia del potencial de óxido de reducción de la carne. Entonces, vean, si hay oxígeno, ¿verdad? Si hay oxidación, entonces la carne pasa a una molécula que se llama oxiglobina, que tiene el color rojo vivo, que de hecho esta es la carne que nos indica que estamos frente a carne fresca, ¿verdad? Una vez la carne fresca tiene esta coloración. ¿Por qué? Porque lo que posee es la oximioglobina. De una vez de que muere el animal, la hemoglobina se convierte en oximioglobina y esta es la coloración de ella. Si esta oximioglobina, ¿verdad?, se oxida, se sigue oxidando, o sea, el oxígeno atmosférico entra y se sigue oxidando, se va a convertir en metamioglobina y se pone en pardo, rojo pardo, o sea, como café. Y si de la metamioglobina se reduce, forma la deoximioglobina. Y esta deoximioglobina se vuelve a oxigenar y va a formar la oximioglobina. De hecho, esto nos permite a nosotros determinar la frescura de una carne. O sea, cuando vayamos a comprar una carne al supermercado, miremos que tenga este color rojo vivo, que ese es el color de una carne fresca. Ya cuando nosotros encontramos que se mira café, se mira verdosa, ya no la compren, que ya esa ya no es una carne fresca y está en proceso de descomposición. Significa que hay oxidación, que los microorganismos se están multiplicando y es una de las indicadores de no frescura de la carne, cuando la oximioglobina pasa a metamioglobina. Entonces la vamos a ver nosotros como café y ya vamos a ver más adelante cómo. Esos serían los factores intrínsecos que más inciden en la descomposición de la carne. O sea, en la descomposición porque los microorganismos aprovechan esas condiciones para poderse multiplicar. Como nosotros ya sabemos que esas son las condiciones que la carne va a proporcionar para que los microorganismos se multipliquen, entonces nuestras medidas de control en la producción de la carne va a ir en miras hacia disminuir esas condiciones, ¿verdad? Esos factores intrínsecos. Por ejemplo, vamos a buscar que la humedad relativa no aumente más, que el AW disminuya un poco para disminuir el rango de microorganismos. Bueno, y así vamos a ir buscando estrategias de manera que nos permita la conservación de la carne lo mejor posible. Así como existen factores intrínsecos, se recuerdan también que vimos lo que son los factores extrínsecos. Entonces, en el caso de la temperatura, ¿verdad?, son los límites térmicos de crecimiento de los microorganismos y ya sabemos nosotros que tenemos los termófilos, los mesófilos, psicotrófilos y psicrófilos. Entonces, para la mayor parte de microorganismos patógenos y de microorganismos descomponedores están entre ser termófilos y mesófilos. Entonces, si nosotros disminuimos la temperatura, alargamos más la vida útil de lo que es la carne, porque el rango de microorganismos que va a crecer es menor, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales de deterioro que puedo encontrar en la carne? Bueno, una de las principales, el olor anormal. Y este generalmente es debido a bacterias aerobias en la superficie de la carne, que se multiplican en la superficie de la carne y entonces comienza a hacer un proceso de descomposición de las proteínas. Eso hace liberación de amonio y eso genera lo que nosotros percibimos como mal olor en la carne. Aparición de mohos en la superficie con aspecto inicial de mancha. O sea, un moho no lo vamos a ver nosotros como vemos el moho del pan. Aquí lo que vamos a ver es que van apareciendo como manchas
claras y ahí es donde están los mohos. Deterioro profundo por acción de microorganismos aerobios facultativos, decoloración causada por alteración de la mioglobina o el pigmento muscular que ya lo vimos, cambio de color, producción de limo. O sea, la carne normalmente tiene cierto limo, pero cuando nosotros vemos que hay demasiada mucosidad, lógicamente es una carne que está en proceso de descomposición y que ya no es apta para el consumo. Producción de olores y sabores diferentes, rancidez y sabores diversos. Entonces, cualquier sabor diferente al que nosotros conocemos normalmente es una señal de deterioro. Entonces, la viscosidad, vamos a ver que cuando la carne está en proceso de deterioro se ve aumentada. ¿Y quién la aumenta? Las pseudomonas, acronobacter, leuconostobasilus, micrococos, lactobacilos, levaduras, mohos. Cuando esa viscosidad aumenta, no se debe de consumir porque ya está en proceso de descomposición y así como pueden ser microorganismos buenos, pueden ser microorganismos que sean patógenos. La pigmentación, alteración originada ya sea por pseudomonas, flavobacterios, micrococos, serratia, levaduras, mohos, vamos a ver que se ve afectada esta pigmentación. Entonces, se recuerdan que atrás dijimos que una carne fresca lo que tiene es oximioglobina. Si pasa mioglobina, ya está en proceso de descomposición y a veces ustedes pueden ver algunas carnes que se van poniendo como verdes y esa es la metamioglobina, que lo que me está indicando es que la carne no está en condición de carne fresca, ya está en proceso de descomposición, puede ser que no necesariamente es una carne que me va a enfermar, pero que ya está en proceso de descomposición y que definitivamente de frescura no tiene nada. Algunos microorganismos asociados con la descomposición de la carne. Por ejemplo, en la carne fresca podemos encontrar que Pseudomonas, Achromobacter y Flavobacterium pueden aumentar la viscosidad, producir una coloración verdosa, pigmentos fluorescentes y manchas blancas, ¿verdad? Eso puede producir estos tres. También puede encontrar a lactobacillus, microbacterium y micrococcus que también van a aumentar la viscosidad poniéndolo pegajoso. Pueden agriarlo o bien ponerlo putrefacto, o sea que va a oler mal. Productos curados. En los productos curados, aquí vamos a encontrar a pseudomonas, achromobacter, bacillus y lactobacillus. ¿Qué producen estos? Agriado del hueso y de la carne, ¿verdad? Entonces, en el tocino puede encontrar a estreptococos y a hongos que me van a producir una superficie gomosa, manchas blancas o decoloradas. Micrococos, lactobacillus, estreptococos produce un agriado en el tocino empacado al vacío, o sea, se pone agrio. Salchichas curadas, micrococos y hongos ponen la superficie gomosa y viscosa. Entonces, se han fijado, por ejemplo, en los hot dogs, que a veces usted va a quitarle el empaque al hot dog y usted lo siente pegajoso. Una vez que está pegajoso es porque ya está en proceso de descomposición. Lactobacilos, producción de gas en las salchichas empacadas al vacío, leuconosto, anillos de decoloración en el interior del producto. Cuando usted las parte las salchichas, ve por dentro que hay como zonas decoloradas. Eso indica que ya está en proceso de descomposición. Salchichas fermentadas van a aumentar la viscosidad y producen decoloración. Carne en escabeche puede ser por lactobacilos, enturbamiento de la salmuera. O sea, vamos a ver nosotros que esa salmuera que es transparente se comienza a ver completamente turbia y eso es indicativo de que hay descomposición. Bueno, esto es todo hasta aquí. Espero que hayamos comprendido. Además, hay microorganismos, no solo que causan deterioro, ¿verdad? También están los microorganismos patógenos que van a vehicular a través de la carne y hay varios tipos de microorganismos, pero lo vamos a hacer la parte de microorganismos patógenos que se pueden transmitir a través de la carne, lo vamos a ver en un tema aparte, pero por ejemplo pueden tener a salmonella, micobacterium, brucela, tenia,
Tenazzolium, tenazaginata, que es un parásito el que nos causa la solitaria, también puede vehicular a través de la sangre algunas toxinas. Entonces, vamos a hacer, cuando veamos las enfermedades transmitidas por alimentos, ahí van a darse cuenta que varios de esos agentes patógenos vehiculan a través ya sea de la carne, de la leche, ¿cómo se llama? Bueno, de los diferentes alimentos. Entonces, en el caso de los patógenos, los vamos a ver en un apartado diferente cuando miremos las enfermedades transmitidas por alimentos y ahí es donde lo vamos a ver. También hay microorganismos benéficos que los podemos utilizar, por ejemplo, como los lactobacilos en lo que son los productos cárnicos fermentados. Entonces colocamos las salmueras con lactobacilos, ahí fermentamos esos productos cárnicos fermentados y eso nos va a generar un nuevo producto.